Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito, Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Isaac. Yo soy Kevin. Y este es un espacio para hablar de quiropráctica por quiroprácticos. Nos encontramos el día de hoy en otro episodio más con ustedes, compartiendo sobre el mensaje quiropráctico y compartiéndoles información sumamente importante para que ustedes tengan esa idea de qué es lo que puede hacer la quiropráctica por ustedes y qué beneficios trae, ¿no? Contigo. Sí, y que si lo están dudando, si en algún momento han dudado en asistir a algún quiropráctico o todavía no están bien convencidos de acudir, por ejemplo, sabemos que lo escuchan nuestros amigos más cercanos, ¿no? Uh-huh. Y que quizás si nunca han recibido un ajuste, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darse esa oportunidad? Sí, entonces es importante para ustedes poder compartir toda esta información que es sumamente especial, es sumamente importante para ustedes y es un tema que queremos compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Sobre nuestra identidad como quiroprácticos, o más bien sobre los pilares que nos refuerzan para ser quiroprácticos de excelencia, ¿no? Que son filosofía, ciencia y arte de la quiropráctica. Sí, definitivamente, Isaac. La quiropráctica pues está comprendida por estos tres pilares. Para explicar un poquito asertivamente lo que es la quiropráctica, en sus inicios daban el ejemplo del taburete de tres patas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un banquito como si fuera un tripié, 3 puntos de apoyo, recordando que en la naturaleza el triángulo o el número 3 en general es un número muy fuerte, es un número que de acuerdo a la numerología pues sí tiene ahí algo que ver, ¿no? Y está en todo, ¿no? Los 33 años de Jesús y cositas así, los 33 principios quiroprácticos, pero en este caso los tres pilares de la quiropráctica son la filosofía, la ciencia y el arte. Se menciona por un inicio la filosofía, quizá por dicción, uh-huh, pero no es que tengan un orden en específico, ni que uno sea más importante que otro, sino que tengan que estar en un equilibrio para que tú puedas hacer, o que tú como quiropráctico, nosotros como quiroprácticos tengamos que tenerlo al mismo nivel, y que este taburete de que les hablaba, que tiene un tripié en el cual se sostiene, pues esté firme, esté sólido, porque en eso se basa la quiropráctica, se sustenta en eso. Sí, porque ya bien lo comentaste, ¿no? El taburete de tres patas. Imaginemos que nosotros como quiroprácticos tenemos mucho más alto la ciencia o el arte, pero la filosofía pues no la comprendemos, ¿no? Entonces ese taburete va a estar muy pequeño, entonces ese taburete se va a desequilibrar. Entonces es importante que pues esos tres pilares que ya mencionamos sobre la filosofía, ciencia y arte tienen que estar en un punto de equilibrio constantemente, y siempre lo tenemos que estar aplicando, o más bien la mayoría de los quiroprácticos lo aplicamos en nuestra consulta, o siempre lo estamos aplicando cuando viene un paciente, le realizamos el ajuste o le estamos explicando del por qué viene con esta condición, ¿no? Entonces es importante poder hablarles sobre estos tres pilares, sobre la filosofía de cómo surgió todo esto, ¿no? De la quiropráctica, la ciencia del por qué hacemos los ajustes quiroprácticos, y el arte del cómo lo hacemos, ¿no? Cómo con nuestras manos ejemplificamos un ajuste a través de tu columna vertebral para que el sistema nervioso esté funcionando de una forma correcta. Entonces, de eso se trata estos pilares de la quiropráctica. En eso nos basamos para tener una experiencia mucho más amplia. Como nosotros como quiroprácticos tenemos que estar en constante crecimiento, en constante conocimiento para estar aprendiendo cosas nuevas. La mayoría de nosotros estamos en constante crecimiento, ya sea que vamos a seminarios, estamos aprendiendo de un libro nuevo o incluso en una técnica nueva. Entonces siempre nos estamos reforzando sobre estos tres pilares. Sí, justo, tú ya lo mencionaste. Por ejemplo, cuando alguien va, y independientemente de cualquier padecimiento, yo sé que tengo que ajustar tu columna vertebral.
y lo primero que hago es explicarte pues qué es tu columna, por si no la conoces: 24 vértebras, 5 vértebras fusionadas abajo que forman el sacro, la colita del coxis conformada por 3 vértebras, 3 a 4 fusionadas también. Pero ojo, es muy importante también que ustedes entiendan que el quiropráctico no les va a dar solución a su dolor, sino les va a explicar cuál es el motivo que le está causando que a ustedes les duela, no sé, me viene a la mente el cuello o la espalda. Como tú bien sabes, Isaac, la columna cubre a lo que es la médula espinal y de ella salen los nervios. Entonces, nosotros como quiroprácticos permitimos que este sistema nervioso que tiene el cuerpo fluya libremente, ¿no? Ayer escuchaba una plática del doctor Guevara con el doctor Marcelo Ruiz, grandes quiroprácticos, y el doctor Marcelo daba el ejemplo de que dentro de tu columna fluía esta corriente de información a través de la médula, pero que también en la columna existían algunos receptores que amplificaban esta señal para enviarla de buena manera y quizá a más velocidad hacia el cerebro, llamados mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores justamente sienten el movimiento de la columna. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se presenta una subluxación vertebral dentro de tu columna? Sencillo, la vértebra pierde movimiento, pierde movilidad. Entonces es como si tú sacaras agua de un pozo, tienes que bombearle, ¿no? Se tiene que mover bien la palanca, generar cierta tensión, cierta presión para que el agua suba. De la misma manera pasa en la columna. Cuando una vértebra está desplazada de su lugar, pues no lleva el mensaje. ¿Y qué nos ha permitido conocer toda esta información que les platico ahorita? Pues la ciencia, el estudio del cuerpo humano y del sistema nervioso y cómo repercute o qué impacto tiene dentro de las funciones en general de todo el cuerpo, la columna, el hecho de que funcione bien. Sí, es parte de nuestra ciencia, ¿no? Es parte de lo que vamos aprendiendo. En este caso, cuando estuvimos en la universidad, todos esos conocimientos de anatomía o biomecánica son hechos a la práctica, ¿no? Todo esto a través de la columna vertebral. Entonces, muchas personas a veces se dice que los quiroprácticos son algo de pseudociencia, pero claramente no es pseudociencia. Es una ciencia bien establecida, es una ciencia que se ha ido evolucionando constantemente. Entonces tenemos pues la ciencia al alcance de nuestra mano, ¿no? Sí, entonces, sobre todo hay que practicarla con entendimiento. Claro, con entendimiento y más que nada pues explicárselo a los pacientes que por qué la quiropráctica puede estar funcionando a través de tu cuerpo, ¿no? Cómo es que al liberar estas vértebras que están ocasionando un mal movimiento o que no se están moviendo correctamente, puede crear una disfunción a través de tu estado de salud. Entonces es importante que la columna vertebral se mueva. Bien dicen que la causa de enfermedad es que tu columna vertebral no se mueva correctamente, no esté moviéndose a lo acorde. Entonces eso crea disfunciones a través de tu columna vertebral y por ende, por eso te vienen los problemas de espalda o los dolores de cuello. Entonces ese mensaje como quiroprácticos debe ser muy importante ejemplificarlos a los pacientes, entenderles por qué su problema no puede estar ocasionado por otro problema, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, como quiroprácticos siempre tenemos esa misión de estarles explicando de una forma correcta de por qué los quiroprácticos pueden estar al alcance de ti, ¿no? Y pueden beneficiarte ante algunas condiciones que tú puedas tener, no solamente para tratar tu dolor, sino para que tu sistema nervioso funcione de una forma correcta. Sí, es que por ejemplo, otro dato sencillo respecto a lo que mencionábamos del movimiento y de la pérdida de amplitud de señal cuando una vértebra está subluxada,
también tiene que ver con el movimiento completo de tu columna vertebral. Dentro de ella va la médula y en el centro de la médula hay algo que se llama conducto ependimario. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, que básicamente es un líquido muy especial, específico del sistema nervioso propio de él, que sirve para poder llevar los nutrientes necesarios a cada parte de este sistema nervioso, y que es gracias al movimiento de la columna vertebral que se puede bombear y subir y bajar y fluir en todo lo que es la médula, entre las meninges y entre el cerebro hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una vértebra fuera de su lugar, esta función no se puede llevar a cabo con tanta facilidad, ¿no? Y, por ejemplo, pasándonos al pilar del arte, ahí tenemos a la técnica sacro-occipital, que justamente está muy relacionada con palpar o sentir estas pulsaciones del movimiento del líquido cefalorraquídeo en lo que es la coronilla, ¿no? La coronilla en tu cráneo. Y pues estoy seguro que un huesero no va a saber eso. Quizá te pueda tronar hasta más bonito que un quiropráctico la espalda, te puedas hacer que suene macizo, pero el hecho de practicar sin entendimiento, sin conocer la importancia y la vitalidad de tener una columna sana, definitivamente reduce el impacto que pueda tener en el cuerpo, porque ojo, no solo es algo físico lo que las personas, o por lo que las personas puedan estar sufriendo, ¿no? Claro. Sino hasta mental. Sí, ya lo habíamos hablado, ¿no? Creo la mayoría de los quiroprácticos estamos en constante crecimiento, nos estamos informando, algunos van a seminarios para aprender más, otros están viendo webinar, entonces siempre estamos en constante crecimiento, estamos aprendiendo, incluso aprendemos de otros quiroprácticos, ¿no? Sobre las experiencias, escuchándolos, por ejemplo, ahorita que mencionaste sobre los podcasts que está haciendo el doctor Miguel Guevara, pues ha compartido con varios quiroprácticos y los ha entrevistado conforme a su experiencia, ¿no? Cómo han logrado tener una práctica exitosa y cuál es la experiencia de estar ajustando a pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que vienen con tales condiciones que a veces uno dice, ¿cómo es que vamos a manejar o vamos a tratar a este paciente? Pero realmente la función del quiropráctico o el papel más importante que tiene el quiropráctico es revisar tu columna vertebral, ver dónde está esa disfunción espinal o esa subluxación o esa vértebra torada, corregirla por medio del ajuste quiropráctico y dejar que el sistema nervioso haga su trabajo. Sí. Entonces, definitivamente, ese es nuestro papel muy importante. Entonces, y de ahí radica, ¿no? De que cuando quitamos esa subluxación, pues el dolor de los pacientes se van o disminuyen. O dicen, ya puedo mover mejor mi cuello, ya puedo mover mejor mi espalda, o ya puedo dormir mucho mejor. Entonces, radica de la función que está ejerciendo tu cuerpo. Imagínate que estas subluxaciones o estos mal movimientos de tus vértebras han estado ahí durante años, pues esas subluxaciones van a ser muy crónicas, ¿no? Entonces sí va a haber un tiempo para estarlas ahí corrigiendo, porque no se van a estar corrigiendo de la noche a la mañana. Es lo mismo, ¿no? Cuando un paciente viene por cierto dolor y no sé, mandamos un estudio radiográfico para ver qué es lo que está pasando y encontramos alguna alteración ahí a través de su columna vertebral, pues es fácil explicarle que esto, lo que está pasando ahorita, no sucedió de la noche a la mañana, sino tuvo un proceso, ¿no? Y tal vez no se dio cuenta al instante y lo dejó pasar hasta que ese problema se volvió mucho más crónico. Y es ahí cuando acuden con nosotros. Entonces es importante igual hacerles saber a los pacientes que sí, vamos a ayudarlos a cuidar su columna vertebral, pero necesita un tiempo pues para poder que esto suceda. Necesitamos cambiar esta cultura de dejar todo al último, de ir a buscar la cartulina
un domingo a las 9 de la noche a la papelería, de tomar agua hasta que ya nuestra sangre esté tan espesa que incluso la aspirina pueda hacer que nos sangre, ¿no? Que tu columna esté tan mal que ya ni siquiera los ajustes quiroprácticos puedan ayudarte. Que claro, la quiropráctica siempre va a permitir dar más vida a los años y más años a la vida, pero, por ejemplo, cuando, como mencionas, las personas acuden por problemas fuertes o alguna patología o alguna condición patológica severa, pues tú dices, ¿qué voy a hacer o qué demás puedo hacer? Hay algunos que intentan solucionar sus problemas o ayudarle a los pacientes dentro de su consulta con remedios físicos, ¿no? Como es el caso de la fisioterapia o complementarlo con la acupuntura. Y eso está muy bien porque las personas lo necesitan, pero nuestra labor, bien lo dijiste, Isaac, nuestra labor como quiroprácticos es ajustar esa subluxación, dejarla en paz y que Innate haga su trabajo. El cuerpo es sabio, es eternamente sabio, va a saber cómo reaccionar ante ese estímulo y va a generar los cambios que tenga que hacer. Porque, por ejemplo, no podemos asegurarles por completo a las personas que nos visiten que les vamos a quitar su dolor o que su condición va a mejorar con la quiropráctica, porque no lo sabemos. No sabemos la calidad de materia o la calidad de tejido que existe dentro de su cuerpo. Quizá nos encontramos ya con una columna con los discos intervertebrales herniados, ¿no? Y nosotros bien sabemos, y los médicos no nos van a dejar mentir, que desafortunadamente hay partes del cuerpo que les toma mucho más tiempo regenerarse que las uñas o el cabello. Sí. Y entonces, al ser el ajuste algo tan simple, pero con un impacto tan profundo, no puede cambiar las condiciones estructurales que existen dentro del cuerpo. Y eso la gente lo debe de saber. Y eso también los quiroprácticos lo debemos de tener bien en claro. ¿Y cómo podemos saber eso? A través de la filosofía. Sí, por eso es importante estos tres pilares, ¿no? Es muy importante tener estas bases pues muy establecidas, estas bases en equilibrio, la filosofía, la ciencia y el arte, ¿no? Pero igual debemos entender que todo esto tiene que ser siempre claro, ¿no? A la hora de estar con un paciente, porque, por ejemplo, bien dices, ¿no? Tal vez la quiropráctica no te puede ayudar con esto y nosotros sabemos cuándo sí, cuándo no. También es muy importante, ¿no? Cuándo sí ajustar y cuándo no. Entonces, y los pacientes igual, pues lo van a entender de alguna forma, lo pueden entender porque tú le estás hablando de una forma clara, le estás hablando de una forma que ellos pues igual entiendan su problema, ¿no? No solamente los quiroprácticos vamos a entender el problema que él tiene, sino el paciente tiene que tener en claro que él mismo pues entienda su problema, por qué vino con nosotros o cuál fue la causa del por qué acudió con nosotros. Pero pues la mayoría de las personas, como ya bien lo mencioné anteriormente, ya venimos en el último momento, o como ya lo dije en otro podcast, esperamos a que la paja número 99 esté en nuestra espalda para que ya no las destrocen, ¿no? Y claramente no tiene que ser así. Debemos fomentar una salud de una forma natural, ya sea practicando un deporte, ya sea acudiendo con quien tú quieras de forma preventiva, porque ¿quién acude con un médico de forma preventiva? La mayoría nadie. ¿O quién acude con un quiropráctico de forma preventiva? Va a haber algunas personas que sí, pero la mayoría de las personas van a acudir con nosotros cuando tengan algún problema de salud, ya sea con un médico, ya sea con un fisioterapeuta, ya sea con un quiropráctico, con quien ustedes quieran. Siempre vamos a acudir cuando tengamos un problema que nuestro cuerpo ya nos está aguantando.
Sí, justamente, muchas personas no van a estar de acuerdo con esto porque sienten esta necesidad de que le solucionen su problema y pues está bien, o sea, la quiropráctica es para todos, pero no todos van a estar de acuerdo en la forma en la que funciona, porque no solamente, bueno, al ser filosofía, ciencia y arte, es una perspectiva completamente diferente a un modelo de salud en el que estaban acostumbrados. Por ejemplo, tuve la oportunidad de poder atender a dos adultos mayores de 80 y 73 años respectivamente, ambos con un diagnóstico de gonartrosis grado 3, y pues tomaron dos vertientes completamente distintas, ¿no? Yo les dejé en claro justamente que no pretendía modificar las condiciones estructurales en las que su cuerpo ya se encontraba, en este caso las rodillas, debido a la enfermedad, pero sí les dejé bien en claro el propósito de tener una columna ajustada, el propósito de que estas señales nerviosas generadas por un sinfín de receptores que tenemos en todo el cuerpo, y que puedan permitirle al mismo poder autorregularse. Entonces tomaron dos caminos completamente diferentes. Una de ellas actualmente sigue bajo cuidado quiropráctico y la otra lo abandonó. Entonces no hay que sentirnos tampoco en ese punto como comprometidos por el hecho de poder entregar resultados que ellos quieren, porque el cuerpo va a hacer lo que él crea mejor. Cuando yo ajustaba las rodillas de estas personas, yo entendía que mi único propósito ni siquiera era acomodar su hueso si es que lo tenían mal, sino generar esa estimulación a estos receptores que amplifican la señal que se encuentran en las articulaciones, llamados mecanorreceptores, y que el cuerpo en su eterna sabiduría iba a poder mejorar esta regulación de información y comunicación entre cerebro y cuerpo. Y como el cuerpo está diseñado para representar o encontrarse en un estado de salud, estas condiciones, o al menos hablando de las sensaciones, en este caso les dolía al caminar, ¿no? Iban a cambiar, iban a mejorar, iban a cambiar sus rangos de movimiento. Y pues justo muchas veces las personas no nos damos cuenta, pero los dolores en nuestra espalda limitan mucho la calidad de vida y la calidad de actividades o la capacidad de actividades que podemos realizar. Sí, Y eso es un valor que la quiropráctica te da. sí, porque ya bien mencionamos, bueno, como tú ya habías mencionado, somos doctores de cuidado. Somos doctores de cuidado, por eso dices. Entonces, y más que nada, pues, ¿quién como nosotros para cuidar de tu columna vertebral, ¿no? Cuidar de tu columna vertebral, cuidar de tu sistema nervioso, cuidar de tu salud en general, porque nos preocupamos en general sobre tu salud y sobre tus funciones. Por ejemplo, si tú estás limitado de salud, pues tal vez las funciones que tú puedas ejercer durante tus actividades no sean las correctas, tal vez no puedas trabajar de una forma que te gustaría trabajar, o tal vez no puedas practicar tu deporte favorito de una forma correcta. Entonces, O también, por ejemplo, perdón, de lo irritado que estés por ese dolor, hasta trates mal a tu familia. a los cambios de humor, ¿no? Todos los cambios de humor. Entonces, todo esto se va ejemplificando, todo esto va de la par, de la mano. Tanto en, si no puedes trabajar de una forma correcta, ¿cómo vas a estar de mal humor, ¿no? Y si estás de mal humor, pues va a seguir ahí tu problema. Entonces de ahí radica que ahí, como los quiroprácticos, nos adentremos sobre el cuidado de tu columna vertebral, sobre el cuidado de tu sistema nervioso, para que esas funciones sean de una forma correcta
y tú puedas desempeñar tus actividades correctamente. El mejor doctor del mundo es el que hay dentro de ti. Sabe qué presión arterial debes manejar en diferentes situaciones. La fábrica más grande de químicos del mundo está dentro de nosotros mismos. Y qué curioso que tanto el mejor doctor como la fábrica más grande de químicos del mundo estén dentro del mismo sistema nervioso, o que sea el sistema nervioso quien genere esta producción de hormonas y cambios en las funciones del cuerpo de acuerdo a las necesidades que presente cada persona. Por eso es que son individuales. Yo veía o veo cada vez que veo comerciales de medicamentos que tienen que ver con la interrupción de la señal del dolor, como el alitripe, me da un coraje porque digo, yo sé que esas personas que quizá en un momento se puedan sentir bien, después ya no. Y es que porque no les están explicando cuál es la causa de su dolor o por qué actividades están haciendo que les molesta. Y nosotros tenemos toda esta perspectiva gracias a estos 3 pilares. Sabemos cuándo ajustar y cómo hacerlo gracias al arte. Tenemos un complejo de herramientas, o en este caso diversas técnicas en las cuales podemos utilizar para diferentes condiciones que puedan presentar los pacientes, y esa asertividad nos las da el arte. La convicción de realizar un ajuste vertebral y del impacto que tiene la tenemos gracias a la ciencia de la quiropráctica o a la ciencia del cuerpo humano, porque es más que nada eso y cómo funciona, y el propósito de ajustarlo y liberar esta interferencia nerviosa, y que el cuerpo, a través de su eterna sabiduría, repito, transmite estos impulsos mentales o genera estos impulsos mentales en lo más recóndito de la mente, y que el reflejo sea un estado de salud increíble. Claro, hablábamos de neuroplasticidad el podcast pasado, y pues que estos hábitos que la generan pues se mantengan, ¿no? Ya lo dijimos, tomar agua, hacer ejercicio, alimentarse sanamente. Si ya haces todo eso, ¿qué estás esperando pues para acudir con un quiropráctico? No quieras que al final o a la mera hora lo quieras fácil, rápido y sin esforzarte, porque no, de eso no se trata. Seguramente todos hemos escuchado historias de éxito, pero algo que tienen en común es esa constancia y ese esfuerzo y esa convicción de creer en lo que estamos haciendo. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo aquí, generar un impacto, pues quizá primero en un nivel local, con nuestras personas más allegadas, y que escuchen esto, ¿no? Y que se convenzan y que le den la oportunidad a la quiropráctica de cuidar de ellos. Y esa es parte de nuestra filosofía. Entonces, pues recuerden, amigos, que la quiropráctica es para todos. Sí, lo escucharon bien. La quiropráctica es para todos. Nos vemos en otro post.